Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana periodística en la entrevista de Telediario. En el comienzo de la semana les proponemos posarnos en un momento crucial de la economía argentina. Tras 2 meses de Sergio Massa como ministro de Economía y después de haber tomado la decisión de subsidiarle a los productores agropecuarios la compra de soja o la liquidación de soja, para ser más precisos, y obtener más de 7.000 millones de pesos de ese producto de decisión que además implicó recursos del Estado para subsidiar el tramo que se compensó. La verdadera pulseada de este momento está ligada con cómo se va a compensar en una economía que está en crecimiento a los sectores más postergados, que son los sectores asalariados. El conflicto con el sector del neumático, resuelto sobre el final de la semana anterior, es la primera señal de que ahí hay un problema sin resolver. Para analizar este y otros temas vamos a tomar contacto con quien hasta hace muy poco tiempo fue secretario general de la CGT regional, pero además es licenciado en Administración de Empresa, Eduardo Tello, hoy disfrutando de su merecido jubileo. Un gusto, Eduardo, ¿cómo va? Hola Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pero supongo que descansando y cuidando nietos no implica desatendiendo la realidad. No, de ninguna manera, uno en esta condición de jubileo, digo, la sigue más de cerca porque Sí. ya nos están prometiendo para el año que viene volver a la FJP, hacer ajuste previsional y demás, o sea que la atención a la realidad del país no se le puede perder. Antes de pasar al tema que nos convoca, Eduardo, el salto de dejar de ser trabajador a ser jubilado, ¿se notó en su bolsillo? Sí, se notó. Nosotros, yo creo, y con esto hago extensivo a todos los trabajadores universitarios, nosotros estamos, de acuerdo a la realidad mía, con una tasa de sustitución de cerca del 70-75%. Uh-huh. Es decir, esto parece alto, pero no es una tasa tomando el salario bruto, sino que estamos hablando de tomar el salario neto, que oscila en el 80% más o menos del bruto del salario. Sí, sí. O sea que estaríamos en alrededor de un 60% de efectivo real en el cobro de la jubilación en contra del salario bruto. Muy lejos del 82% móvil que debiera garantizarse, ¿no? Sí, no, lejísimo. Lejísimo. Y fíjate, Guillermo, tantas de las cosas estas que muchas veces yo lo digo sobre esta extraña versión económica que nos cuentan los periodistas expertos o los economistas que pululan por todos los programas de televisión. Cuando hablan del gasto social, que hay que reducir el déficit y demás, en primer lugar ponen el gasto previsional. En realidad no hay gasto previsional del Estado, lo que hay es la devolución de un crédito que le hemos otorgado a los trabajadores con nuestros aportes mensuales a una razón de casi 3 salarios anuales. Durante 30 o 40 años le decimos al Estado, oiga, ténganlo, capitalícenlo y devuélvanlo con esa capitalización cuando nos jubilemos. Sí, Bueno, sería largo como... Está muy bien esa lectura, Eduardo, está muy bien esa lectura, porque además podría decirse que es inversión social. En todo caso no es gasto, es inversión. Pero esto, Guillermo, lo debieran considerar, igual que consideran la devolución del préstamo al Fondo Monetario. Uh-huh. El Fondo Monetario le prestó dólares, los trabajadores, mientras estamos activos, le prestamos pesos. Lo menos que pretendemos es que el Estado lo capitalice al 6 al 8% anual, con lo cual alcanzaría y de sobra para pagar por el resto de la vida que tienen quienes se jubilan el 82% móvil. Eso no hay ninguna duda. Bueno, además de ser dirigente sindical durante tanto tiempo, Eduardo, se
se capacitó y se recibió licenciado en Administración de Empresa. Hablando de administrar, ¿está administrando bien Massa los asuntos económicos? Yo creo que Massa en estos 2 meses tiene dos temas que uno debiera resaltar y que están relacionados con el famoso tema de la deuda externa, el bimonetarismo, la restricción externa y demás, que es el tema de la falta de dólares. ¿Qué hizo? Destrabó créditos de organismos internacionales, buenos créditos porque vienen con un objetivo predeterminado que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura o cuestiones ambientales, y luego con el famoso dólar soja recuperó, sacó a un sector de los ojeros de la especulación y consiguió reforzar en una muy buena cantidad de divisas la reserva del Banco Central. Esto deja, y hago un comentario chiquito, el antecedente que deja, ¿no? Porque no me da la impresión que los productores rurales no dejen de sentarse arriba de los silobols en las próximas cosechas, sabiendo que ya el Estado le otorga un dólar preferencial, ¿no? Pero dejemos eso, analicémoslo más en el futuro. Visto estos dos aspectos positivos de la gestión de Massa. También Eduardo le corrió el velo a una verdad que al final no era verdad, sino mentira instalada, de que la soja no estaba en los campos, que no había tal especulación. Mostró la zanahoria y la soja apareció. Sí, seguro. Lo que pasa es que en realidad el dólar soja tuvo el mismo efecto que si hubieran anulado las retenciones. Sí, sí. O sea que estaba cobrando el dólar oficial absolutamente en forma neta el producto. Pero, a ver, yo digo, Guillermo, todo este tema de que especulan, no especulan y demás, después si quieren algún día lo hablamos también, pero tiene mucho que ver también con la conducta que tiene la dirigencia sindical. A ver, una dirigencia sindical que se exprese tal y que esté en altos cargos de niveles nacionales, hay dos cosas que no puede conocer. ¿Cuál es la estructura de costo de la actividad económica donde se desempeña y a dónde va a parar la producción? Pero esto es un tema que lo podemos hablar otra vez, pero ya te digo que hay una alta corresponsabilidad en los desastres económicos que está viviendo el país, en una dirigencia gremial que a nivel nacional parece cooptada por el poder económico y que por acción u omisión pretende que el estado de cosas siga tal como está. Bueno, esa matriz que usted acaba de escribir parece haberla roto el sindicato del neumático, ¿no? Que después de 5 meses de ardua negociación, extrema en su postura en las últimas 2 semanas, pero hacía 5 meses que venían con el reclamo, lograron su objetivo. Bueno, yo creo que estos compañeros, junto con la bancaria, que han conseguido no solo esto, sino que de alguna forma la bancaria y los compañeros neumáticos que laburan en Bridgestone también han conseguido de alguna manera bonos que representan la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales. Bueno, yo creo, Guillermo, que esto marca claramente que esos dos son dos sectores del sindicalismo que tienen muy en claro cuál es la estructura de costos que hay en la actividad bancaria y en la actividad de fabricación de neumáticos. Por eso pueden avanzar claramente en sus reivindicaciones salariales, porque no hay forma de que los empresarios se nieguen conociendo bien la argumentación económica de cada empresa. Estábamos analizando la gestión Massa, parece muy ortodoxo económicamente hablando. Cristina Fernández de Kirchner apareció después del intento de atentado por primera vez hablando de economía y reclamando que se empieza a poner atención ahora en la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y sobre todo de la formación de precios. Es la primera aproximación que hace la vicepresidenta a los pasos que ha dado Massa. En este sentido, Massa puede tener expectativas de recuperar el poder de los salarios perdidos.
ver, yo creo que acá tenés que hacer un poquito de historia. Me parece que hay un pecado original, por llamarlo de alguna manera, al gobierno de Alberto. Es decir, ha sido extremadamente permisivo con el sector empresarial. Hoy no tengo ninguna duda que la economía del país sigue estando manejada por ese grupo de 50, 60 grandes empresarios a los cuales uno llama el poder económico, otros llaman el mercado, etcétera, 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 pero que están representados cabalmente en la Asociación Empresaria Argentina. Esa organización, digo, me parece que es la que sigue manejando las pautas económicas, y yo te digo, esto adentrándome un poquito en la política, a mí me parece que Alberto Fernández no entendió bien el mensaje que incluso Cristina lo hace público cuando publicita la nominación de Alberto a la presidencia, donde habla del estado del país, que no iba a requerir solamente una coalición para que ganara las elecciones, iba a requerir una coalición para gobernar. Y Cristina hablaba que tenía que estar presentes todos los actores sociales y económicos, inclusive explícitamente nombraba a los empresarios. Ahora esto, ¿sabes lo que me hizo acordar? Porque uno con su edad, digo, ha vivido ya algunas cosas. Esos dichos de Cristina me hacían acordar cuando el retorno del general Perón convocaba a la unidad nacional para sacarnos del desastre que habían hecho en el país desde la revolución del 55 en adelante. Lo que pasa es que al poco tiempo, Perón, el 12 de junio, en el último discurso que da en cadena nacional antes de su muerte, habla claramente y dice: muchachos, yo convoqué a la unidad nacional, a la unidad de todos para la liberación nacional, no para darle coraje a los traidores de la patria. Y yo creo que el Alberto, leyendo mucho Alfonsín, se perdió de leer alguna parte de Perón y tendría que haberse dado cuenta claramente y rápidamente que hay un sector económico en el país que es difícil conseguir que deje de lado sus privilegios a través del diálogo, pidiéndole por favor, diciéndole que no hagan locuras. Yo digo, llevan enésímas reuniones con los empresarios donde se comprometen, o el gobierno les pide, mejor dicho, que no aumenten los precios, que, digo, a ver, que tengan una conducta que contemple a la sociedad en donde se desenvuelven. Pero no hay forma, yo creo que hay una cuestión genética en el empresario argentino nuestro, que tienen conductas antinacionales y asociales, digo, ya ni siquiera son antisociales, son directamente sin ningún compromiso con la sociedad. Eduardo, hago un asterisco. Estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? Porque la mayoría de las pequeñas y medianas empresas extendidas a lo largo y lo ancho del país sostienen la economía, son los verdaderos sostenes de la economía y son los más postergados, terminan sometidos a las variables macro que establecen este grupo de empresarios. Pero seguro, yo recién decía que no son más de 50 o 60 empresarios, donde cuando uno utiliza el término la oligarquía diversificada, está hablando de que tienen que ver con las finanzas, con las exportaciones, con la producción agrícola, pero también con la producción industrial. Digo, a ver, Paolo Roca es el empresario industrial más grande del país, en donde su empresa ya se ha transformado en una multinacional. Ahora, no dejan de ser 40 o 50, Guillermo. Lo que es cierto es que los pequeños y medianos productores industriales, que no solo potencian la creación de empleo, porque representan el 80% del empleo del país, son aquellos también que viven del mercado interno, son los que pueden evolucionar económicamente a través del consumo que hagamos todos aquellos que tenemos ingresos fijos, asalariados, jubilados, la gente que está cobrando subsidios gubernamentales como la UH y demás. Es decir, es obvio que todo ese sector está dentro de lo que uno llama el campo nacional y popular. Ahora, los otros empresarios, los que viven de la timba especulando con el dólar, los que le sacan dólares
al Banco Central para pagar supuestas deudas con el extranjero, y son las mismas empresas que al mismo tiempo se las fugaron en el gobierno de Macri. Cuando aumentan los precios, y en esto Guillermo hablo con la absoluta propiedad de que me ha dado mis estudios universitarios. Todos lo sabemos, contadores, economistas, administradores, periodistas y demás. Los precios de todos los bienes y servicios que consumimos se forman con la sumatoria de los costos más un plus que es la ganancia que cada empresario le quiere agregar a ese bien o servicio que produce o comercializa. Ahora yo quiero una sola explicación de estos gurúes económicos y demás que me digan cuáles fueron los costos que aumentaron para que los precios hayan aumentado lo que han aumentado en los 2 años y medio de gobierno de Alberto. Y vamos a caer, sin ningún tipo de dudas, que los aumentos de precios han obedecido a una recomposición de las ganancias empresariales. Y ese es el gran pasivo que sigue teniendo el gobierno de Alberto, que nunca tomó la decisión de enfrentar con seriedad al poder económico. Bueno, lo ha terminado admitiendo, Eduardo, hasta el viceministro de Massa, Rubinstein, que en su momento la cuestionaba en las redes sociales a Cristina Fernández de Kirchner por sus posturas y terminó coincidiendo y dijo, bueno, tenemos que empezar a revisar porque utilizó los eufemismos, pero lo que dijo es, las empresas están ganando mucho más de lo que justifica la economía. Sin ninguna duda, aparte los compañeros del neumático no solo decían, mostraban su recibo de sueldo, que no son 400.000 pesos, hacían este análisis que yo decía de la estructura de costo de la empresa, decía que cada cubierta lleva dentro de su valor 1.000 pesos de costo salarial. Son cubiertas que yo creo que la más barata debe estar arriba de los 30 o 40.000 pesos. Entonces cuando Cristina vuelve a mover el tablero con una serie de comentarios en las redes sociales, este señor Rubinstein, digo que tiene más relaciones con el poder económico que con la clase trabajadora, tiene que terminar reconociendo que hay un excesivo remarque en las ganancias empresariales. Pero esto, digo, Guillermo, puede ser que un 4 de copas que esté opinando de economía, de sindicalismo y demás, no lo conozca, pero a ver, todos estos grandes marotes que llegan a un gobierno nacional y tienen que saber claramente cómo se conforman los precios, tienen que saber que si un precio no aumenta en ponderación con el aumento de costo, es porque están otra vez esos 4 o 5 vivos que decía Cristina, quedándose con el fruto del trabajo de todos los argentinos. Además de esta crítica que marca respecto del gobierno de Alberto Fernández, ¿no cree que en algunos casos hay falta de compromiso con la tarea? ¿Es el funcionario que no funcionan? Por ejemplo, el ministro de Trabajo en la Argentina, ¿está cumpliendo acabadamente su rol? Una sola frase, Guillermo. Tuvimos el lujo de tener un ministro de Trabajo como Tomada. A partir de ahí, digo, no encuentro palabras para opinar sobre Maroni. No está cumpliendo su rol. No, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que el conflicto del neumático haya llevado 35 reuniones paritarias? Digo, a ver, el Estado a través del Ministerio de Trabajo no es simplemente que hace de anfitrión en esas reuniones donde le sirve un cafecito a empresarios y sindicalistas, le pone un bizcochito. El ministro de Trabajo tiene que acercar las posiciones y llegado el caso tiene que laudar. Y en un gobierno que autopercíbese como peronista, uno cree que el ministro de Trabajo tiene que laudar a favor de los trabajadores. Bueno, esto no ocurrió. Yo creo que el sindicato termina demostrando una gran responsabilidad. Digo, esto no era el arreglo que tampoco quería el sindicato en términos originales, pero uno en la actividad sindical se siente que en un momento llega
al borde del abismo, un abismo en donde no nos caemos solo los sindicalistas, es un abismo donde atrás nuestro vienen las empresas, vienen todas las actividades que están relacionadas con lo que nosotros hacemos, y no tenemos que olvidar, Guillermo, que hay un sector en congruencia con lo que plantea el poder económico que está buscando generar un caos social que haga ingobernable este país. Y bueno, no sé cuáles serán las alternativas que ellos plantean para llegar a ese caso. ¿Cómo se sale de este atolladero o momento crucial? Mire, mientras estoy haciendo la entrevista con usted, por los ventanales del estudio de televisión, estoy viendo una ruta por la que pasan camiones, autos, camiones. Es decir, que hay una economía activa en movimiento, pero sin embargo hay graves problemas económicos para la mayoría de la población. Estamos en una zona rica, muy productiva, punto de tránsito del corazón del país. Pero, ¿cómo se resuelve esto? Porque con los índices inflacionarios que tenemos y la postergación de los salarios, y vemos que hay una economía en crecimiento del 6% anual, que incluso los que pronosticaban se equivocaron, que íbamos a estar en el 1, estamos en el 6, el crecimiento anual. ¿Cómo se resuelve este problema, Eduardo, de su óptica? Con distribución de este ingreso, Guillermo, no hay otra alternativa. Digo, lo que mejora la sociedad en sus condiciones de vida no es ni la educación, no es ni la salud. La educación, la salud son todas consecuencias de tener una sociedad que tiene el respaldo monetario para una vida digna a través de la redistribución del ingreso. Al 6%, esa tasa que vos hacías referencia que está creciendo hoy el país, tenemos que sumarle el 10,4 del año pasado. Creció el país, creció el Producto Bruto Interno, creció la riqueza que producimos los 47 millones de argentinos. ¿A dónde fue a parar eso? Porque el amperímetro respecto a el poder adquisitivo de los ingresos fijos no se movió de cómo lo dejó Macri. Ese 17-20% según el sector que perdieron los jubilados y todos los sectores trabajadores del país no se han movido en todo el tiempo que lleva Alberto Fernández manejando el país. A pesar de que está con la cantinela todo el tiempo de que los salarios le tienen que ganar la inflación. Y en realidad te digo otra mentirita de nuestros popes económicos. La pelea no es salario-inflación, La pelea no es salario-precios. La pelea es salario-márgenes de ganancia, que son los dos componentes que están adentro de los precios. Esa es la pelea que hay que dar y que se expresa claramente diciendo es la redistribución del ingreso. ¿Cómo se consigue esa redistribución? ¿Es posible en este estado de cosas, con un acuerdo firmado con el Fondo Monetario, ir a un shock redistributivo? ¿La sociedad aguanta el gradualismo? ¿Cómo se consigue cambiar este estado de cosas? Ejerciendo el poder político, Guillermo. En los años 45-55, Perón, digo que lo único que tenía a favor era la clase trabajadora, porque hasta el embajador de Estados Unidos le hizo campaña en contra en las elecciones del 46, con poder político que se consigue con movilización de los sectores populares, con decisión y voluntad política, la distribución del ingreso se consigue. Acordémonos cómo recibió el país Néstor, después de la explosión de la convertibilidad, 37 muertos, el diciembre del 2001, un caos total, la especificación de las deudas en dólares, la dolarización de los créditos, un desastre. Y con el Fondo Monetario adentro. Sin embargo, conseguimos en forma, lenta pero sin pausas, ir mejorando la redistribución del ingreso. Ahora, si uno no tiene la voluntad política de hacerlo, si uno no tiene la voluntad de enfrentar al poder económico, porque la plata que va a los salarios tiene que salir necesariamente de las ganancias empresariales.
Y si uno, aparte de esta anomia que recién hablaba de la conducción de la CGT, donde no moviliza para nada, donde no tiene una expresión de saber qué es lo que piensa la dirigencia sindical, con el acuerdo del fondo, con la inflación, con... Digo, yo no me explico lo que pueden haber hablado los gordos con Alberto el lunes cuando estuvieron cenando, ¿no? Porque, digo, por lo menos salí insuflar un poquito de esperanza a la gente que representas, diciendo que estuviste hablando de algo que tenga que ver con su bienestar económico. No dicen nada, no saben, no contestan. Y digo, entonces se hace muy difícil, porque digo, si no movilizás a la gente que supuestamente tu base electoral, si no tenés la voluntad de pelearte con el poder económico, digo, si tenés encima y tampoco haces nada, porque digo, en la economía se está metiendo el poder judicial también, Guillermo, cautelares para importaciones, cautelares que después uno se entera que se las alquilaban las distintas empresas, el impedimento de que el Poder Ejecutivo interviniera Vicentín, el tema del correo, que es una deuda fabulosa del macrismo con todos los argentinos, porque el Estado somos todos los argentinos parados hace 20 años, la cautelar para que Clarín siga, el grupo Clarín siga aumentando internet, teléfono. Digo, entonces, hay un poder económico que realmente con todas sus terminales, políticas, periodísticas y judiciales, está avanzando para ser los dueños absolutos del país. Del otro lado hay un gobierno que tiene una historia en donde siempre se tendría que haber opuesto al avance de ese poder económico, pero que ha dejado de lado su base social, que ha preferido avanzar en grandes acuerdos que permitan aumentar las ganancias de ese poder económico, y ha quedado en un estado de debilidad que yo creo que no lo va a poder recuperar antes del proceso electoral del año que viene. Te quiero decir esto, Guillermo, no estoy anunciando ni extendiendo el certificado de defunción del peronismo en el gobierno, porque mamita, la oposición, las cosas que está haciendo y diciendo también, que no tendrían que estar muy confiados que la debilidad de Alberto va a implicar una derrota del peronismo. No tiene expectativas que en el corto plazo los sectores más postergados puedan recuperar terreno. No, lo van a recuperar con esto que creo que anunció Massa hoy, lo está anunciando en instante, de que de la recaudación, que la retención a la soja van a destinar 75.000 millones de pesos para $1 para los sectores más postergados. Pero digo, son parches que se siguen poniendo por única vez y demás, pero que digo, sean bienvenidos, pero no arreglan la situación de fondo, van a pasar el tema de la fiesta, porque yo creo que están apuntando eso, en la fiesta de fin de año, y en enero, febrero vamos a tener otra vez el mismo problema de indigencia, el mismo problema de pobreza, el mismo problema de que casi la mitad de los trabajadores que tienen un trabajo legal, registrado, con aportes y demás, tienen un salario que lo ubica por debajo de la línea de pobreza. Y yo me empiezo a preguntar, Guillermo, si esa sociedad donde pareciera ser indiferente, que tenemos la mitad de los pibes menores de 14 años en la indigencia, no comen todos los días, donde tenemos casi 20 millones de pobres, donde la mitad de los que trabajan, o sea que el trabajo no los puede sacar de la pobreza, y yo creo que tendríamos que pensar seriamente si esta sociedad que estamos viviendo tiene un futuro viable, porque es complicado lo que viene. Gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar, Eduardo, y dejamos el interrogante abierto. Ojalá que podamos encontrar la respuesta. Muy amable. Un saludo, La palabra de un ex dirigente sindical que analiza con rigor el escenario en el que estamos y ese contraste tan fuerte, ¿no? De una economía en movimiento, creciendo, con sus pros y sus contras, pero
un sector mayoritario de la población sintiendo que ese crecimiento nunca les llega. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.